Hoy les traigo una entrevista muy particular y muy polémica a Curtis Jarvin. No sé si lo conocen, pero está siendo alguien, es un nombre que está apareciendo demasiado en los sectores más relevantes de la política estadounidense. Justamente a propósito, es una entrevista que salió en New York Times en enero del año 2025. La tradujeron en Le Grand Continent, así se llama la plataforma. Yo lo voy a leer de ahí. Para los que nos escuchan en la radio, voy a leer más o menos un poquito más de la mitad. Y para los que nos están viendo en el canal, ahí sí, la voy a leer entera. En todo caso, sí, quizás saco alguno de los comentarios del periodista, porque suceden cosas insólitas en el mundo del periodismo últimamente. Ahora son entrevistas que llevan algo así como casi notas al pie, que son comentarios del autor, comentarios del periodista, que no son simplemente aclaraciones, que a veces vale la pena cuando se menciona algo que no todo el mundo sabe, sino que son bajadas de línea y opiniones sobre lo que el entrevistador dice. Sobre lo que el entrevistado acaba de decir. Digo. Bueno, en fin. Ahora les voy a leer la presentación que hace El Gran Continente, donde ustedes van a poder saber quién es Curtis Jarvin. Dice, detrás de razonamientos históricos atrevidos y a menudo incoherentes, Curtis Jarvin imagina una sociedad en la que los empresarios digitales reinan como dueños absolutos de los destinos del mundo, los ciudadanos de a pie son despojados de sus derechos y los individuos considerados improductivos son encerrados en sótanos, distraídos por una realidad virtual. El tecnomonarquismo de Curtis Jarvin lleva a justificar el poder ilimitado de los oligarcas digitales y la eugenesia en nombre del bien común. Esta es la presentación que hace la revista. Bueno, que podemos en todo caso después ver si se acuerda exactamente con la realidad. Tal razonamiento podría ser risible si el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, no citara a Curtis Jarvin como referencia y si Jarvin no estuviera en el corazón de una galaxia reaccionaria que quiere influir en la futura administración Trump, estamos hablando de enero de 2025, de Peter Thiel a Elon Musk, y empujar al Partido Republicano, que Jarvin siempre ha considerado progresista, aún más hacia políticas radicales. Jarvin nació en 1973 de padre diplomático estadounidense, cuyos progenitores eran judíos comunistas estadounidenses y madre protestante. Tras asistir a colegios progresistas de élite, estudió informática en la Universidad de Brown y luego en Berkeley, antes de incorporarse a una empresa digital. En 2002 creó una plataforma descentralizada de servidores informáticos, Urbit, y en 2013 una empresa para desarrollarla, Tron Corp, con inversión de Peter Thiel. Forma parte de los primeros comentaristas en ser identificado como neorreaccionario, antes de que el término se popularizara y fuera reivindicado por otros blogueros como Anomaly UK, del profesor británico Nick Land, inventor del concepto de ilustración oscura. Esta galaxia está influenciada por pensadores reaccionarios como Hans Hermann Hoppe, profesor emérito de la Universidad de Nevada y autor del libro Democracy, The God That Failed, algo así como democracia sería el Dios que fracasó, de 2001, y que tuvo una profunda influencia en Curtis y Steve Seiler, columnista asociado al supremacismo blanco. También hacen referencia a pensadores más clásicos como Carlyle, historiador conservador escocés conocido, entre otras cosas, por su historia de la Revolución Francesa, y Julius Evola, ensayista italiano tradicionalista, aristocrático e imperialista que apoyó al fascismo italiano y más tarde inspiró los movimientos neofascistas de posguerra. El imaginario de Jarvin es una sorprendente mezcla de referencias clásicas y cultura chic contemporánea. De hecho, inspirándose en Matrix, invita a sus lectores, en un artículo titulado Un alegato contra la democracia, 10 píldoras rojas, a tomar una píldora roja en referencia a la que en la película nos hace conscientes de las ilusiones que impone la Matrix en los seres humanos y que en el mundo de Curtis Jarvin disiparía una serie de ideas preconcebidas sobre los beneficios de la democracia. Este uso metafórico de la película Matrix también fue retomado por Elon Musk en mayo de 2020. Esto lo agrego yo, es bastante común en realidad eso, tómate la píldora roja. ¿No? Bueno, Jarvin también se llama a sí mismo Lord Sith del pensamiento neorreaccionario, el Lord Sith del pensamiento neorreaccionario, sugiriendo que está trabajando para construir un imperio,
del mismo modo que el personaje de ficción Palpatine o Palpatine establece un imperio galáctico tras un golpe de estado en la serie de películas de la Guerra de las Galaxias. Me imagino que todos sabemos de qué estamos hablando, porque él domina ahí el lado oscuro de la fuerza. Bueno, digo, esta es la presentación. Creo que ahora más o menos ya saben hacia dónde va el asunto, así que les voy a leer la entrevista publicada en enero en The New York Times. Si no he entendido mal, comienza el periodista, uno de los principales argumentos es que Estados Unidos debería superar su fobia a los dictadores y que la democracia estadounidense es un señuelo. Deberíamos ir más allá de la democracia y tener un monarca, un CEO o un dictador al mando. ¿Por qué es tan mala la democracia? ¿Por qué un dictador resolvería el problema? Yarvin responde, permítame responder a esa pregunta de una forma relativamente accesible para los lectores de The New York Times. Probablemente hayan oído hablar de un hombre llamado Franklin Delano Roosevelt. A veces cito los 10 últimos párrafos del primer discurso de investidura de Roosevelt, en el que éste le dice esencialmente al pueblo estadounidense, denme el poder absoluto o lo tomaré de todas formas. ¿Tomó realmente Roosevelt ese nivel de poder? Sí, dice, sí, lo hizo. He enviado este texto a algunas personas que conozco y que están implicadas en la transición a la nueva administración. Aquí el periodista hace una aclaración, algunas, insisto, las dejé de lado, otras creo que valen la pena, como esta. Dice, en su discurso inaugural del 4 de marzo del 33, de Roosevelt pidió efectivamente al Congreso que estuviera preparado para otorgarle poderes excepcionales, dada la crisis a la que se enfrentaban el país y el mundo. Dijo precisamente, cito, pero si el Congreso no adopta una de estas dos soluciones y si la emergencia nacional sigue siendo crítica, no eludiré la tarea obvia que entonces me espera. Pedirá al Congreso el único instrumento que me queda para hacer frente a la crisis, un amplio poder ejecutivo para librar una guerra contra la emergencia, tan amplio como el que se me concedería si fuéramos realmente invadidos por un enemigo extranjero. Esa es la cita de Roosevelt a la que hacía referencia Yarvin y que el periodista aclara. Entonces, ¿era Roosevelt un dictador? ¿Y qué significa ser un dictador? Sigue Yarvin. ¿Qué significa realmente ese término peyorativo? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que los estadounidenses de todas las tendencias, demócratas, republicanos y todos los demás, con la excepción de unos pocos republicanos de derechas, veneran fundamentalmente a Roosevelt. Y sin embargo, Roosevelt dirigió el New Deal como una start-up. Start-up son ese tipo de nuevas empresas emergentes, pequeñas, casi siempre asociadas a jóvenes que manejan, digamos, que proponen una enorme innovación tecnológica y que pueden escalar enormemente. Esas son las startups. Así que él dice que un país se puede manejar como una startup. El periodista dice, básicamente su argumento es que hoy hemos tenido el equivalente a un dictador en la historia de Estados Unidos, así que no hay nada que temer. Yarvin dice, si nos fijamos en la administración de Washington, vemos que lo que se está poniendo en marcha parece una startup. Se parece tanto a una startup que este tipo, Alexander Hamilton, que es claramente un tech bro, dice, dirige todo el gobierno. Es una especie de Larry Page de esta república. En resumen, si usted llama a George Washington, a Abraham Lincoln y a Roosevelt dictadores o no, lo que eran CEOs nacionales. Eran CEOs nacionales y dirigían el gobierno como un negocio de forma muy vertical. Pero usted dice, ¿por qué es tan mala la democracia? No es que la democracia sea mala, dice Yarvin, es solo que es muy débil. El hecho de que sea muy débil puede verse en el hecho de que persisten políticas muy impopulares como la inmigración masiva, a pesar de que se oponen a ellas fuertes mayorías. Cuando les dicen a los lectores de The New York Times que la democracia es mala, se escandalizan un poco. Pero cuando les dicen que el populismo es malo, están de acuerdo. Si quieren decir que la democracia no es un buen sistema de gobierno, simplemente establezcan el vínculo con el populismo. Digan que las políticas y las leyes deben ser definidas por sabios expertos, jueces, abogados y profesores. Entonces se darán cuenta de que lo que realmente están apoyando es la aristocracia en lugar de la democracia. Claramente Yarvin se está mojando la oreja, diciendo finalmente la democracia es populismo, ¿no? Entonces ustedes dicen que defienden la democracia y lo que están defendiendo es una aristocracia. El periodista, bueno, ahí pregunta, sus ideas han sido recogidas por personas en posiciones de poder dentro del Partido Republicano. Creo que probablemente se ha exagerado hasta qué punto usted y Vance son amigos, pero él le ha nombrado públicamente y se ha referido a ideas de deswokificación muy similares a las suyas.
Usted apareció en el podcast de Michael Anton, que ha sido elegido por Trump para ocupar un alto cargo en el Departamento de Estado, y discutió con él cómo instalar un César estadounidense. Peter Thiel, un importante donante republicano, dijo que usted era un pensador interesante. Si personas en posiciones de poder le dijeran que quieren lo que usted defiende, ¿qué medidas tomarían para transformar la democracia estadounidense en una especie de monarquía? Yarvin dice, mi respuesta honesta sería que ahora no es el momento. Se lo digo, nadie debería leer este artículo, que cunda el pánico y pensar que estoy a punto de convertirme en el dictador secreto de Estados Unidos. Ni siquiera pienso en ir a la inauguración de Trump. ¿Que le han invitado? No, no, para nada. Soy un outsider, un intelectual y mis ideas circulan principalmente a través de colaboradores y jóvenes que participan activamente en línea y nadan en esta especie de sopa que existe esencialmente en Internet. Para distinguir mis ideas más radicales de los acontecimientos actuales en Washington, dirían que hay un claro esfuerzo por establecer la Casa Blanca como el órgano de autoridad que gobierna el brazo ejecutivo. El problema es que si uno va a Washington y le dice a cualquier persona profesionalmente implicada en los asuntos de Washington que eso funcionaría muy bien, si no mejor, sin una Casa Blanca en absoluto, probablemente le dirían o le dirán que el Poder Ejecutivo trabaja para el Congreso. Como resultado, hay votantes que creen haber votado por una revolución. Eligieron a Donald Trump, quizás el CEO más competente del mundo. Entonces le dice, bueno, pero su argumento es que él no puede, tal y como está montado el sistema, cambiar las cosas. O sea, que Trump sería como impotente. Y él le dice, bueno, puede bloquear cosas Trump, puede perturbar, puede crear caos y turbulencias o lo que sea, pero no puede cambiar realmente lo que es. Esto lo agrego yo, probablemente venga en la línea de esto de que el poder real, el deep state de Estados Unidos es el que finalmente gobierna, ¿no? Esto es lo que dice el propio Trump incluso. Dice el periodista de The New York Times a Carty Yarvin, ¿no cree que exagera la ineficacia de un presidente? Podríamos citar la derogación del caso Roe como directamente atribuible a la presidencia de Donald Trump. Podríamos decir que la respuesta al COVID-19 es atribuible a Trump. Bueno, dice Yarvin, creo que la respuesta a COVID es un ejemplo ligeramente mejor. Ciertamente muchos aspectos de la respuesta a COVID fueron diferentes porque Donald Trump era presidente. Permítame que le cuente una anécdota curiosa. En 2016 mi hijo y mi hija iban a una escuela progresista de San Francisco donde aprendían mandarín. Se ha puesto a sus hijos en una escuela progresista. Dice, bueno, no se puede aislar a los niños del resto del mundo. En aquel momento mi mujer y yo adoptamos la sencilla medida de no hablar de política delante de los niños, lo que recomiendo a todo el mundo. Pero todo el mundo hablaba de ello en el colegio. Mi hijo llegó un día a casa con una pregunta muy concreta. Papá, cuando Donald Trump construya un muro alrededor del país, ¿cómo vamos a poder ir a la playa? Me di cuenta de que se lo había tomado al pie de la letra, como todo el mundo. Le respondí que si veíamos que algo cambiaba en el mundo real en los próximos 4 años como resultado de estas elecciones, me sorprendería. En uno de sus últimos boletines describía a Vance, al vicepresidente, como un normie. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es un normie? Se ríe Carty Yarvin. Dice, admiro a Vance por su extraordinaria capacidad como líder para encarnar a tantos estadounidenses. Su capacidad para conectar con los flyover Americans de su entorno es significativa. Además, lo más destacable de él es que estudió en Yale y en la Facultad de Derecho de Yale, lo que refuerza su capacidad para conectar y comunicarse eficazmente. Habla el idioma de New York Times con fluidez, a diferencia de Trump. Si una cosa en la que creo firmemente y que no toqué al hablar de la monarquía es que para cualquier cosa que se parezca a una monarquía estadounidense es absolutamente esencial que sea el presidente de todos los estadounidenses. Creo que la nueva administración podría mejorar significativamente su acercamiento a los estadounidenses progresistas, evitando la demonización y diciendo en su lugar, quieren hacer de este país un lugar mejor, puede que les hayan informado mal en algunos aspectos, pero no son unas malas personas. Se trata de entre el 10 y el 20% de los estadounidenses, un número enorme, a menudo llamado la clase NPR, sería algo así como National Public Radio, ¿no? NPR. No son malas personas ni individuos malintencionados que quieren hacer daño. En realidad son seres humanos y todos somos seres humanos. Los seres humanos pueden apoyar regímenes malos. Me gustaría retomar, dice el periodista, lo que acaba de decir sobre el hecho de que la administración haría mejor en acercarse a los progresistas y que todos somos seres humanos. Es una postura bastante diferente a la que suele expresar usted en sus escritos.
en los que sugiere, por ejemplo, que la gente que trabaja en lugares como The New York Times debería perder su empleo. Ha tenido una idea para un programa llamado Rage, que a su vez Rage es ira, ¿no? Pero Rage acá como es retirar a todos los empleados del gobierno, sería Retire All Government Employees, ¿no? Rage, retirar a todos los empleados del gobierno. Que también tiene ideas sobre cómo tratar a los miembros improductivos de la sociedad, que básicamente implican encerrarlos en una habitación para siempre. ¿Ha evolucionado su forma de pensar? Si usted menciona cosas diferentes, mi pensamiento no ha cambiado en absoluto. A veces se hace más hincapié en ciertos aspectos que en otros. Por ejemplo, cuando hablo de Rage, mis padres han trabajado para el gobierno federal. Eran funcionarios federales de carrera. El periodista se refiere aquí a una de las propuestas más radicales de Carty Jarvin, esa es la aclaración, preguntándose qué se podría hacer con los habitantes no productivos de San Francisco. Sugiere encarcelar a las personas que carecen de la capacidad cognitiva para contribuir a la economía en aislamiento permanente, encerrados como una larva de abeja en una celda cerrada, salvo en caso de emergencia. Esto volvería loco a cualquiera, salvo que la celda contiene una interfaz de realidad virtual inmersiva que le permite vivir una vida rica y satisfactoria en un mundo completamente imaginario. Esto es lo que aclaran acá en la entrevista. Volviendo a ella, dice, bueno, desde un punto freudiano dan el clavo, le dice el periodista. Es cierto, responde Jarvin. Sin embargo, a la hora de saber cómo tratar estas instituciones estatales, las veo como un negocio que va a la quiebra. Hay que tratar con delicadeza y respeto a la gente que tuvo el poder y luego lo perdió. Ganar significa que esas personas son ahora suyas. Cuando se entiende la visión que tiene el nuevo régimen de la aristocracia estadounidense, no se trata de meter en la bayoneta a todos los profesores o de tirarlos a una zanja. Al contrario, hay que reconocer que se trataba de gente normal al servicio de un régimen que se dedicaba a actividades extrañas y disparatadas. ¿Hasta qué punto cree que Vance se dedica a la democracia? Bueno, depende de lo que se entienda por democracia. El problema surge cuando la gente equipara democracia con buen gobierno. Es una palabra bastante delicada. Yo diría que alguien como Vance, a pesar del escaso conocimiento que tengo de él, cree esencialmente en el bien común y en que el gobierno debe estar al servicio del bien común. Y creo que la gente como Vance y los que le rodean en la escena intelectual más amplia, que es muy diversa, estarían todos de acuerdo en ese principio. En cuanto a lo que entiende por democracia en este contexto, sé que si la democracia va en contra del bien común es mala. Si va con él, es buena. Creo que Peter Thiel estaría de acuerdo con lo que acaba de describir. Dice, bueno, creo que un progresista estaría de acuerdo. Recuerdo un reportaje, dice el periodista de BuzzFeed de 2017, que publicó correos electrónicos entre usted y el provocador de extrema derecha Milo Yiannopoulos. En esos correos usted mencionaba haber visto la noche electoral de 2016 con Peter Thiel y lo describía como plenamente ilustrado. ¿Qué significa plenamente ilustrado en este contexto? Bueno, dice, para mí plenamente ilustrado significa en realidad plenamente desencantado. Cuando pienso en el tipo de gente que conozco en Silicon Valley, me pregunto si han estado expuestos a mis ideas. Puede que sí. ¿Están de acuerdo en que Estados Unidos debería ser una monarquía? Lo dudo, pero no tengo ni idea. En lo que están de acuerdo no es en una creencia, sino en una incredulidad. Cuando alguien que vive en la burbuja progresista o liberal, como quiera llamarla, mira a la derecha o incluso a la nueva derecha, lo que más le cuesta ver es que lo que realmente se comparte no es una creencia positiva, sino una falta de creencia. No adoramos a los mismos dioses. No consideramos que el New York Times y Harvard tengan inspiración divina, ni que sus procedimientos conduzcan siempre a la verdad y la sabiduría. No creemos que el modo de gobierno estadounidense funcione realmente bien, ni que sea perfecto en todos los sentidos. Se trata de un desencanto con la creencia en estos viejos sistemas. La respuesta a este desencanto no debería ser una llamada a la acción, como recomiendo, sino más bien una mayor apertura y capacidad para mirar a nuestro alrededor y cuestionar a nuestros supuestos. A menudo suponemos que nuestra ciencia política es superior a la de Aristóteles porque nuestra física es superior a la de Aristóteles. Pero, ¿y si no lo es? Aquí se hace otra aclaración, y con esto cierro. Carty Jarvin considera que el pensamiento progresista es el resultado de una creencia que no tiene otro fundamento que la fe. Esta idea enlaza con un concepto fundamental del pensamiento neorreaccionario, el de la catedral, ¿no? Una metainstitución que reuniría a los grandes medios de comunicación y a la élite de las universidades de la Ivy League y que controlaría el grado de apertura de la ventana de Overton, es decir, la definición de las ideas que se consideran aceptables o no en una sociedad. La idea de que necesitamos deshacernos de las ilusiones progresistas es central
en la visión de Curtis Yarvin. El periodista pregunta, sin embargo, creo que el aspecto que aún no ha explicado bien es por qué la presencia de un hombre fuerte sería mejor para la vida de la gente. Y Yarvin dice, bueno, por encima de todo creo que un gobierno eficaz es mejor para la vida de la gente. Cuando pido a la gente que reflexione sobre esta cuestión, les animo a que miren a su alrededor e identifiquen todo lo que les rodea que ha sido creado por una monarquía. Estas entidades que llamamos empresas son esencialmente pequeñas monarquías. Por ejemplo, si miran a su alrededor y ven un ordenador portátil, ese ordenador ha sido fabricado por Apple, que funciona como una monarquía. Si Apple dirigiera a California, ¿sería algo bueno?, le dice. Bueno, si un MacBook Pro fuera fabricado por el Departamento Informático de California, imagínese cuál sería el resultado. Estoy en este edificio y se me olvida exponer mi mejor argumento a favor de la monarquía, que es que la gente confía en The New York Times, más que en cualquier otra fuente del mundo. Pero ¿cómo se dirige The New York Times? Es una monarquía hereditaria y absoluta de quinta generación. Polémico. Hay que ir ahí y decirle eso, ¿no? Bueno, continúo. Dice, sus ideas, a menudo descritas como neorreaccionarias, parecen ser cada vez más populares en el mundo de Silicon Valley. ¿No cree que este mundo responde a sus ideas porque les dice lo que quieren oír? ¿Que si hubiera más gente como usted al mando, las cosas irían mejor? Dice, lo curioso es que eso es casi lo contrario de la verdad. Permítame darle un ejemplo muy sencillo de esto. Alguien a quien nunca he conocido, lo crean o no, es a Elon Musk. Recientemente Elon tuiteó que la estructura adecuada de gobierno en Marte no solo debería ser una democracia, sino también una democracia directa. Permítame examinar el razonamiento detrás de la declaración de Musk, ya que me parece extremadamente extraño. Un aspecto bien establecido de la monarquía es que un barco siempre tiene un capitán y un avión siempre tiene un capitán, especialmente en un mundo en el que la seguridad es esencial. Tiene que haber alguien al mando. En el caso de una colonia marciana, ¿van a votar los ciudadanos sobre cómo reponer las reservas de oxígeno? Por supuesto que no. La colonia marciana que creará Elon será una filial de SpaceX, con un gerente y una jerarquía de mando, tal como opera SpaceX. Existe una realidad de gobierno vertical en la que alguien como Elon Musk opera a diario. Esta mentalidad está reñida con el ideal democrático con el que crecimos. Y eso plantea un importante problema de disonancia cognitiva, incluso para alguien como Elon Musk. Pues sería un eufemismo decir que el historial de las monarquías es como mínimo desigual, interviene el periodista. Al Imperio Romano, que bajo Marco Aurelio parece haberle ido bastante bien, pero no tanto bajo Nerón. Usted cita a menudo al monarca español Carlos III como su favorito, pero Luis XIV empezó guerras todo el tiempo. Todos estos ejemplos existieron antes de la era de la democracia. Incluso si dejamos de lado a Hitler, dice, no puedo creer estar diciendo esto, y nos limitamos a Mao, Stalin, Pol Pot, Pinochet e Idi Amin Dada, estamos hablando de personas responsables de la muerte de entre 75 y 100 millones de personas. Teniendo en cuenta estos precedentes históricos, ¿realmente queremos probar la dictadura? Si su pregunta es la más importante de todas, porque entender por qué Hitler y Stalin fueron tan malos es esencial para resolver el enigma del siglo XX. La historia de la era de la democracia en los últimos 250 años es compleja. Podemos retroceder y decir que en Europa, desde el establecimiento de la civilización europea entre el año 1000 y 1750 aproximadamente, no hemos experimentado este nivel de caos y violencia. Así que Hitler y Stalin no pueden separarse de la revolución democrática global de la que forman parte. Y aquí vale la aclaración que hace la revista. Dice, la respuesta de Yarvin es fundamental para comprender su análisis del fascismo y el comunismo, que considera emanaciones de la revolución democrática global de la era moderna. En su famoso artículo sobre las píldoras rojas, que revelan la verdad, y las píldoras azules, que preservan las ilusiones en las que vivimos, Yarvin escribe que si tomamos la píldora azul, pensamos que los desastres del fascismo y el comunismo demuestran la importancia de la democracia representativa, mientras que la píldora roja nos llevaría a ver la realidad, es decir, el fascismo y el comunismo se entienden mejor como formas de democracia. La diferencia entre una democracia de partido único y una democracia multipartidista es como la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno. Esa es la aclaración que se hace sobre lo que acabamos de leer.
Volvemos a la entrevista. Dice, me gustaría hacerle algunas preguntas muy concretas sobre algunos de los temas que ha planteado de forma muy provocadora. Le leeré algunos ejemplos. Usted dice que el problema del nacionalismo blanco es que es estratégicamente estéril y no ofrece un programa político eficaz. Para mí el problema del nacionalismo blanco es su racismo, dice el periodista, ¿no? Sigue. No su falta de estrategia. Además dice que es muy difícil argumentar que la guerra civil estadounidense mejoró la vida de cualquiera, incluidos los esclavos liberados. No puede ser, dice. En tercer lugar, equipara al asesino de Utoya, Anders Breivik, les cuento de qué se trata, con Nelson Mandela. Dice Jarvin, repasemos cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, si toma a Mandela, lo digo porque la mayoría de la gente no sabe que hubo un pequeño contratiempo cuando Mandela fue liberado porque tuvo que ser retirado de la lista de terroristas. El periodista interviene y dice, quizás lo más pertinente es que Nelson Mandela estaba en la cárcel porque se había opuesto a un régimen de apartheid violentamente racista. De nuevo, usted dijo, si me pidiera que condenara a Anders Breivik, pero que adorara a Nelson Mandela, prefiero condenar a ambos, dice Jarvin. Y el hecho es que fundamentalmente, cuando mira el impacto, y ahí lo interrumpe el periodista, ¿qué tiene que ver Anders Breivik, que disparó a la gente en una misión delirante para librar a Noruega del Islam, con Nelson Mandela? Jarvin dice, ambos son terroristas porque rompieron las reglas de la misma manera, matando a gente inocente. Valoramos el terrorismo todo el tiempo. Entonces Gandhi es un modelo a seguir, Martin Luther King. La acción no violenta es más complicada, dice Jarvin. Podría decir más sobre cada uno de esos dos ejemplos, pero pasemos a otro de los suyos. Creo que la mejor manera de entender el periodo de la Guerra Civil estadounidense es buscar en Google relatos de esclavos. Hay que leer relatos de esclavos al azar para entender sus experiencias en aquella época. El trato que recibieron los esclavos liberados después de la guerra fue extremadamente malo. Un historiador ha publicado recientemente una estimación, que yo discuto por ser demasiado alta, que sugiere que alrededor de una cuarta parte de todos los libertos murieron entre 1865 y 1870. Usted sugiere que hay ejemplos en los relatos de esclavos en los que estos expresan su pesar por haber sido liberados. Para mí este es otro ejemplo perfecto de lo selectiva que es su lectura de la historia. Si lee otros relatos de esclavos, encontrará discusiones sobre la horrible brutalidad de la esclavitud. ¿Puede esto justificar su afirmación? ¿Está diciendo en serio que los días de la esclavitud eran mejores? Jarvin dice, la guerra en sí tampoco fue buena. Y si nos fijamos en las condiciones de los afroamericanos en el sur entre 1865 y 1875, eran absolutamente desastrosas. El sistema económico había sido esencialmente destruido, lo que llevó a unas muy malas condiciones. Sí, bueno, pero la abolición fue un paso necesario para superar ese periodo y hacer a la gente libre. No puedo creer que tenga que defender eso, le dice el periodista. Brasil abolió la esclavitud en la década de 1880 sin guerra civil. Si nos fijamos en el coste y la importancia de la guerra, provocó una destrucción masiva para todo tipo de personas, blancas y negras por igual. Lo que discrepo de estas dos citas, así como de la forma en que la gente está reaccionando ante Breivik, es que la gente está reaccionando de una forma muy caricaturesca ante el terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y un luchador por la libertad? Se trata de una cuestión muy importante en la historia del siglo XX. Parece muy difícil tener una opinión clara sobre el tema. El periodista le dice, usted recurre a menudo a la historia de la era predemocrática cuando las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. La condición de la mujer en aquella época que usted valora no ha sido realmente abordada en sus escritos. ¿Cree que sus argumentos tienen suficientemente en cuenta el hecho de que las monarquías y las dictaduras han tendido históricamente a no ser beneficiosas para amplios sectores de la población? Jarvin dice, centrémonos más concretamente en el derecho al voto. Cuando observo la situación de la mujer en una novela de Jane Austen, anterior al derecho de voto de la mujer, la cosa pinta bastante bien. Las mujeres en los libros de Austen parecen estar bien. ¿Se no está dispuesto a admitir que ciertos aspectos de la vida política en la monarquía ofrecían a la gente menos libertad que la vida política actual? Es muy difícil. En primer lugar, cuando hablamos de libertad, a menudo confundimos libertad con poder. La libertad de expresión es libertad, mientras que el derecho de voto es una forma de poder. Usted supone que al obtener el derecho al voto a principios del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos, las mujeres mejoraron sus vidas. Entonces el periodista le dice, ¿cree que es mejor que las mujeres tengan derecho al voto o no? En primer lugar, no creo en absoluto en el derecho al voto, en el voto además.
¿Usted vota? No, no, dice, no, no. Creo que votar proporciona un estímulo casi pornográfico. Es más, como apoyar a un equipo de fútbol. La pregunta más importante es, ¿qué significa este poder para usted? Creo que para la mayoría de la gente hoy votar les da la sensación de tener un papel. Les hace sentirse relevantes, importantes. Sin embargo, hay algo profundamente ilusorio en ese sentimiento que entra en conflicto con la importantísima cuestión de si tenemos un gobierno que sea realmente bueno y funcione de verdad, cosa que no tenemos en este momento. La solución que usted propone es instalar lo que ha llamado una monarca a la cabeza del Estado o una figura de CEO. En su opinión, investir a un CEO conduciría a un gobierno más eficiente, receptivo y eficaz. ¿Por qué parece tener tanta confianza en la capacidad de los CEO? Parece una forma de pensar bastante simplista. No es una forma simplista de pensar. Después de haber trabajado en empresas en las que operan directores generales y de haber sido yo mismo director general, creo que tengo una idea mejor que la mayoría de la gente. Ya he mencionado el ejemplo de lo que pasaría si su MacBook tuviera que ser fabricado por el Departamento de Tecnología de la Información de California, o si su coche, sobre todo su coche eléctrico, tuviera que ser fabricado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esto nos lleva a la cuestión de la eficiencia. Cuando pienso en sistemas dirigidos por los CEO, creo que si cogiéramos a cualquier CEO de una empresa de Fortune 500, bueno o malo, o lo pusiéramos al frente de Washington, probablemente obtendríamos algo mucho mejor de lo que existe actualmente. No tiene por qué ser Elon Musk. El nivel medio de rendimiento es mucho mejor. Sin embargo, usted plantea una cuestión más importante e interesante. Si Estados Unidos necesita un CEO que sea económicamente eficiente, es probable que ese CEO considere a los seres humanos como puras unidades económicas y actúe en consecuencia. Los objetivos de una empresa, dice el periodista, no son necesariamente los mismos que los de un gobierno en la medida que implica satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Jarvin dice, solemos pensar que el objetivo de una empresa es obtener beneficios o vender más productos, pero no es del todo cierto. El verdadero objetivo de una empresa es maximizar el valor de sus activos y aumentar el precio de sus acciones. Las visiones del mundo de personas como Carlos I y Elon Musk son similares en el sentido de que cuando Carlos I piensa en su pueblo, piensa en él como un activo económico y como un activo humano. Quiere que su país prospere y para ello quiere que la gente sea productiva, ya sea produciendo lana o cualquier otra cosa que Inglaterra exporte. Aunque sus sentimientos hacia su sociedad no son exactamente los que un padre debería sentir hacia sus hijos, se basan en un sentimiento de obligación mutua. Así, el objetivo de un CEO no es solo obtener beneficios, sino también garantizar la prosperidad de su empresa. Antes ha mencionado que cree que Trump, sean cuales sean sus objetivos o lo que diga, es poco probable que consiga algo transformador debido a la trincherada burocracia gubernamental. Dicho esto, ¿qué opina de Trump en general? Bueno, creo que Trump recuerda de un modo interesante a Roosevelt. Antes en nuestra conversación mencioné a Roosevelt y aunque muchos no aprecian esa comparación, creo que Trump comparte algunas cualidades con él. Roosevelt tenía un enorme carisma y confianza combinados con la capacidad de ser el centro de atención, de liderar, de dejar de lado las tonterías y conseguir que las cosas se hicieran. Una de las principales diferencias entre Trump y Roosevelt, que frenó a Trump, es que Roosevelt procedía de una de las grandes familias de Estados Unidos, era un aristócrata hereditario. Trump no procedía realmente de la clase alta estadounidense y creo que eso ha tenido un impacto negativo en su confianza en sí mismo. Ha dificultado su capacidad para delegar y confiar en personas ajenas a su familia, lo que le limita como líder en varios aspectos. Sin embargo, un aspecto alentador que veo es que parece estar llevando a cabo sus tareas con un poco más de confianza esta vez. Es casi como si sintiera que sabe lo que hace. Creo que eso es muy útil porque la inseguridad es realmente su talón de Aquiles. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Mi talón de Aquiles, dice Jarvin. Creo que también tengo problemas de confianza en mí mismo. ¿Cree que su inseguridad se manifiesta en su pensamiento político? Es una buena pregunta. Si nos fijamos en mi trabajo anterior, sentía que iba por el buen camino. Cuando escribía en 2007 y 2008 era bastante serio y lo sigo siendo. Sin embargo, ¿habría expresado las cosas de esa manera? ¿Habría sido menos troll? Con el tiempo he intentado ser menos troll, pero si lee las últimas entradas de mi blog se dará cuenta de que no puedo resistirme a trolear a Elon Musk, lo que quizás sea parte de la razón por la que nunca le he conocido. Bueno, y si tengo que decir que no hemos tocado muchos aspectos de sus ideas, sigo siendo escéptico, dice el periodista, en cuanto a que destruir la democracia en lugar de intentar mejorarla mejoraría la vida de los que más sufren. Bueno, puedo decirle lo que pienso, pero no puedo obligarle a creerme. A medida que los muros empiezan a caer y la gente empieza a explorar ideas fuera de la estrechísima burbuja en la que vivimos actualmente, es imposible negar que la diversidad de ideas considerada por personas inteligentes y reflexivas
se ha reducido drásticamente en el siglo XX. Si hay algo que espero transmitir en esta conversación es que la gente puede salir de la pequeña caja en la que ha crecido. Pueden reconocer que no todo lo que hay dentro de esa caja es perfecto. No pido a nadie que se convierta en nazi, antisemita o misógino. Hay casos en los que nuestro juicio sobre el pasado es totalmente correcto. Pero también hay periodos enteros de la humanidad que mirarían, lo que estamos haciendo y dirían, esto es una locura. Ahí terminamos entonces la larga entrevista que le hicieran a Curtis Yarvin en The New York Times. Esto fue el 18 de enero de 2025. Nosotros hemos leído la traducción que ofrece Le Grand Continent, ¿no? la revista, y la hemos leído entera, salvo que hemos quitado algunos comentarios de la propia revista. Espero que les haya interesado y nos vemos entonces próximamente con más material.